Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bendición, hermanos, de nuevo estar el día de hoy celebrando al Señor Jesús. Así que bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y antes de que bajen los niños a su clase, vamos a hacer una oración pidiendo al Señor que Él nos siga ayudando, ¿le parece? Hay una petición aquí por salud por la señora Emerita Saucedo Salazar en Perú. Vamos a pedir a Dios que se manifieste en ella primeramente para salvación y que también la sane. Tiene cáncer, que Dios la bendiga. Dios puede, si Él quiere, Dios puede, ¿verdad? Así es que debemos entregarnos y rendirnos al perfecto plan del Señor y seguir clamando por nuestras peticiones. Le invito a que esté en pie, por favor, hermanos, y vamos a orar por esta petición y por su petición. Preséntesela al Señor en este momento confiando que Dios puede si Él quiere. Así es que si usted está enfermo, entréguele esa carga, esa enfermedad al Señor. Si tiene que tomar decisiones, confíe que el Señor le va a ayudar. Y vamos entonces a seguir creyendo que el Señor Todopoderoso nos va a ayudar. ¿Cree usted eso, hermano? El Señor nos va a ayudar, nos va a sacar adelante. Es que vamos a orar por esa petición. Usted ahí tiene en su corazón, traiga el nombre de alguien. Vamos a orar por la bebé Rosa Antonella, que el Señor la bendiga. Estuvo hospitalizada esta semana, y también Mirna hospitalizada con complicaciones, pero gracias a Dios hoy les van a dar de alta. Entonces que Dios les bendiga. La niña tuvo neumonía, pero ya se logró controlar la infección. Y bueno, que el Señor les bendiga, a Humberto, toda su familia. Y oremos por otros que usted de pronto conozca que están enfermos. Les pido oración por Antonio, está un poco indispuesto, ya le está silbando el pechito. Bueno, que Dios le ayude a Antonio. Presente, hermano, su petición delante del Señor. Confíe en el Señor, y esas peticiones que usted conoce, cuando conversa con algún hermano, eso no es para que quede en el aire, sino si usted se entera de una necesidad de alguien, presente en oración. Así es que ore en este momento en favor de alguien, invocando el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos gracias porque tú sostienes nuestra vida. Estamos seguros que estás, Señor, delante de tu iglesia, guiándonos, ayudándonos, y creo, Señor Jesús, que vas a continuar haciendo esta obra poderosa. Auxílianos, Señor. Socorra a aquellos que están enfermos, levanta a los que han caído, prospera la vida de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús creemos, Dios mío, que estás con nosotros y nos ayudas. Gracias, Señor Jesús. Oramos, Señor, por esta mujer Emerita allá en Perú. Bendícele. Trae, Señor, salvación a ella, a su familia, a su casa. Y si quieres, puedes sanarla, librarla de este cáncer en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Dependemos, Señor, de ti, confiamos, Señor, en ti. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor nos va a ayudar. Muy bien, hermanos. Van a salir los niños a clase por un momento. Tome asiento un momento. Quiero en esta hora dar saludos. Saludos, están con nosotros, visitas. Está con nosotros en esta hora su hermano Julián, su esposa la hermana Diana, que salió allá, y su bebé. Que Dios les bendiga. Sara, ¿no? Sara, que Dios les bendiga. Estamos contentos de tenerles con nosotros, y todos los que nos visitan. Si hay alguien que nos visita por primera vez, levante su mano, queremos conocerle. Yo creo que ya todos son conocidos nuestros. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Hay una petición de oración, o dos peticiones de oración, para que por favor nos ayuden. La primera es que junto con mi familia vamos a salir de viaje esta semana, a tomar unos días de descanso. Así es que por favor oren por nosotros, que todo salga bien. Cuando sale una familia así de grande, pues se multiplica la posibilidad de que algo ocurra, pero estamos resguardados por el Señor, ¿verdad? Así es que ruego, hermanos, sus oraciones. Salimos el miércoles y regresamos el 8 de febrero. La junta local está entonces encargada en la administración, y el hermano Orlando va a predicar los domingos. Así es que, hermanos, seguimos, la iglesia continúa, ¿verdad?
le ruego su apoyo, hermanos, en las actividades y las convocatorias, los cultos y las actividades de oración, para que el Señor se siga glorificando en favor de la iglesia. Y la familia Jaramillo también pide oración, que salen de viaje esta semana también. Coincidimos en el viaje, ellos van para un lado, nosotros para otro, pero coincidimos. Que Dios les bendiga y les guarde y los traiga de regreso con bien. Oremos también por la hermana Iris, que llega la otra semana, ¿verdad? Es la otra esta semana que comienza hoy, ¿no? Que Dios la bendiga, viene de viaje también. Bueno, y los demás, no sé si alguien más, la hermana Gloria también está de viaje, llega esta semana. Oremos por la hermana Gloria también, la hermana Marcia y el hermano Brian, bueno, sus pequeños, llegan la otra semana. Bueno, que Dios nos ayude y nos dirija. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Ahora sí, los niños salen a su clase, los maestros y auxiliares, que Dios les bendiga. Vamos a orar en un momento. Aquí está nuestro tesoro que Dios nos ha dado para administrar y enseñar. Que Dios bendiga, que Dios dirija, que Dios auxilie a todos estos pequeños hermanos. Ahí está nuestro relevo, la generación que viene detrás de nosotros. Es que hay que brindar un buen ejemplo, una buena enseñanza, porque ellos vienen detrás nuestro. Ahí están los predicadores, ahí están los directivos de la iglesia. Bueno, hombres y mujeres que Dios va a levantar para seguir haciendo la obra. Esté en pie, por favor, hermano, hermana, amigo. Vamos a leer en la Escritura y a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 11. Segunda a los Corintios 11, del versículo 1 al versículo 3. Y voy a leer para ustedes, siga la lectura. Primero a los Corintios 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que nos has dado de congregarnos. Gracias, Señor, por la actividad que tenemos en este día, los niños aprendiendo tu palabra y nosotros aquí siendo instruidos también. Confiamos, Señor, que cada uno de nosotros vamos a recibir la porción necesaria de este día para la edificación. Confiamos, Señor Jesús, que esta palabra traerá el fruto en los niños en su tiempo. En el nombre del Señor Jesús, dirígenos a toda verdad en esta hora. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Por favor, tome asiento. Gracias a Dios. Hermana Diana, Dios le bendiga, que salió en un momento. Bienvenida. Hazme entender. Hazme entender. El lema de este año es hazme entender. La Escritura dice, Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Y hemos estado meditando, entonces nos hemos emprendido en este viaje durante este año, tratando el tema o aprendiendo sobre el tema del buen vivir, vivir bien. Y vivir bien es vivir de acuerdo al propósito del Señor, no de acuerdo a los estándares que le pueda presentar a usted la sociedad en este momento, lo que busca la gente, lo que persigue la gente, sino lo que el Señor
tiene para cada uno de nosotros. Y ya hemos comprendido entonces, estudiando en estos primeros domingos del año, hemos comprendido que es inteligente depositar la entera confianza en el Señor, que es de verdad inteligente creer y depositar esta confianza en el Señor, primero que todo, porque el Señor es quien todo lo sabe, es decir, nada toma por sorpresa al Señor, conoce el pasado, el presente y el futuro. Así es que como nada lo toma por sorpresa a Él, todo buen consejo, todo consejo que venga de parte del Señor es inteligente tomarlo y creer que el Señor tiene un camino que es más excelente que el suyo, un pensamiento que es mucho más elevado que el suyo. Y también porque, por supuesto, el Señor puede hacer todas las cosas. Así es que si Él puede hacer todas las cosas, no tendrá nada, ningún obstáculo que se presente delante de nuestro camino que Dios ni lo conozca ni pueda lidiar con él. Así es que Dios puede con ese obstáculo que vamos a encontrar nosotros durante este año, el Señor puede. Pero también meditamos que es inteligente confiar en el Señor, que debemos nosotros confiar en el Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? El Señor ha puesto sus ojos sobre su vida, hermano, aleluya. Que Dios haya puesto su mirada sobre nosotros, habiendo tanta gente sobre el mundo, pero el Señor piensa de nosotros, conoce cada cabello en nuestra cabeza, conoce cada pájaro que vuela en el aire, el Señor lo conoce, y cuánto más entonces tendrá cuidado de nosotros, que somos su amada, su iglesia, la niña de sus ojos, que somos el especial tesoro del Señor. Así es que Él tiene cuidado de ti. Es que es inteligente entonces depositar la confianza en el Señor, creer que el Señor todo lo sabe, todo lo puede y que Él está interesado en cada detalle de nuestra vida. Hermanos, cada detalle, nada de lo que usted pase en su vida está fuera del pensamiento del Señor. Cada detalle, desde que te levantas hasta que te acuestas, cada detalle de tu vida está presente delante del Señor. Aleluya. Así es que sencillamente tú y yo, hermanos, la iglesia del Señor está en la mejor posición respecto al creador y sustentador de todas las cosas. Tú estás en la mejor posición. De manera que dichoso el hombre que confía en Él. Y hemos sido entonces llamados por el Señor. Piensa por un momento, ¿cuándo te llamó el Señor a ti? Piensa, trae a la memoria. Yo sé que no es fácil identificar ese momento en la línea de tiempo de tu vida. ¿Cuándo fue que el Señor te llamó y te conquistó? Tráelo a tu mente. ¿Cuándo fue esa primera vez que oíste un mensaje y te conmovió internamente? Así hayas nacido en la iglesia y crecido entre las bancas, hubo un momento en el cual el Señor te conmovió y la voz del Señor te cautivó. Momento que hay que atesorar en nuestra vida, porque nos encontró el Señor, puso sus ojos sobre la tierra y el Señor entonces nos buscó, nos alcanzó, nos escogió. Y cuando oímos esa voz dulce del Señor, esa voz inconfundible del Señor, entonces tomamos la decisión de convertirnos a Él y darle la espalda al mundo y convertirnos al Señor y dedicar la vida para serle fiel al Señor. Ahora, al cabo de los años, al cabo del tiempo, entonces estamos aquí en el año 2024. Ahora entonces de pronto usted se entregó al Señor soltero y ahora está casado, ahora tiene familia. Se entregó usted al Señor joven, ahora usted está mayor o está anciano. Ha pasado el tiempo, pero esta es su realidad, este es su momento, el momento que estamos viviendo. Y ha puesto delante de nosotros el Señor un proyecto de vida, porque no hemos terminado. Así tú estés ya en los últimos años, en los 80s, en los 90s,
Todavía el Señor tiene un proyecto de vida para ti, todavía eres valioso para el Señor y no ha terminado el Señor contigo. Así es que es importante seguir aprendiendo, seguir profundizando en esta relación con el Señor y aprender a identificar la voz de Dios. Porque vienen situaciones que tenemos nosotros que enfrentar, momentos en nuestra vida que tenemos que enfrentar. Y quienes hemos conocido al Señor y hemos creído en esa voz, entonces nos decidiremos a honrar al Señor por encima de cualquier obstáculo, cualquier contrariedad que nosotros encontremos en la vida. En el libro de Hechos, en el capítulo número 4, miremos este pasaje. Encontramos nosotros a estos primeros hermanos. El Señor había resucitado, el Señor les dijo, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, y evidentemente descendió el día de Pentecostés, el bautismo con el poder del Espíritu Santo, y hablaron todos en nuevas lenguas y glorificaban al Señor. Y empezó entonces a operar la iglesia, a funcionar la iglesia desde ese momento. Así es que lo primero que tuvieron que hacer ellos fue anunciar este mensaje y predicar, porque a eso los había llamado el Señor. Pero dice la Escritura que hubo oposición, y en el capítulo 4 del libro de Hechos, en el versículo número 16, porque fueron llevados ante el concilio Juan y Pedro, después de haber hecho semejante milagro, la curación de un cojo en la puerta del templo. Y entonces, versículo 16 de Hechos 4, dice: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, leamos todos el verso 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Se les había dado una misión. Hermanos, el Señor nos va a encargar a nosotros misiones, tareas, trabajos durante este año, en los diferentes campos de acción nuestra, en los diferentes roles que tú manejas. Te va a dar el Señor tareas y te va a dar misiones. Y cuando el Señor te hable y te encargue una misión, entonces esa misión hay que desarrollarla como de lugar, y hay que cumplir con las condiciones que el Señor nos ponga a nosotros. Pero van a venir oposiciones, van a venir contrariedades, y aquí entonces Pedro y Juan se encontraron con las autoridades religiosas del momento, y mientras estos predican la palabra, aquí los llevan ante el concilio y les dicen que en ninguna manera no van a predicar ustedes ese nombre, en ninguna manera. Así es que, bueno, si Pedro y Juan se hubieran llenado de temores y hubieran dicho, está bien, no queremos ningún problema, tranquilos, nosotros vamos a estar calladitos. Si ellos no hubieran hecho caso omiso a lo que esa autoridad religiosa le estaba dando, hermanos, nosotros no estaríamos aquí, no estaría la iglesia aquí. Así es que ellos dicen, bueno, juzguen ustedes si vamos a obedecer a los hombres o vamos a obedecer al que nos comisionó. Porque el Señor les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Y cuál es la razón que ellos dan? Bueno, versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Así es que tenían que cumplir esa misión. Más adelante en el capítulo número 5, en el versículo 19, entonces vuelven otra vez estos a ser perseguidos y vuelven entonces, después de que el ángel los libera de la cárcel, siguen predicando y en el versículo 25 vuelven a llamarles. Pero viniendo uno les dio esa noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. El sumo sacerdote les preguntó diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario, ¿qué cosa? Lea conmigo: es necesario obedecer a Dios antes que... Hermanos, eso es innegociable. Innegociable. El Señor está levantando una iglesia aquí en Ipull Little Falls que no va a negociar, que cuando el Señor ordena, la iglesia responde. Así haya oposición, así se nos diga estrictamente, les hemos dicho que no hablen, que no cumplan esa misión, vamos a decir: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Innegociable. Por eso es que la iglesia tiene que aprender a oír la voz de Dios, aprender a identificar la voz de Dios. En el Evangelio según Juan, en el capítulo número 10, el Señor entonces habla diciendo que Él es el buen pastor, que Él es el buen pastor y que tiene ovejas y nosotros somos esas ovejas. Y entonces habla que solamente hay un buen pastor, los otros son asalariados, y que también hay quien hurta, quien quiere robar, matar y destruir. Y entonces está hablando en el versículo primero: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen la voz del pastor, la voz de Jesucristo. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Las ovejas van detrás del buen pastor, detrás de Cristo. Cristo va delante de la iglesia y las ovejas van detrás de Cristo. Todos vamos detrás de Cristo. Pero aquí entonces importante entender que nosotros vamos tras el Señor porque el Señor viene hablándonos a nosotros y nos viene guiando, y nosotros seguimos al Señor porque conocemos su voz, conocemos la voz del Señor. Pero conocer la voz del Señor es algo que se consigue, o aprender a identificar la voz de Dios, responder a la voz de Dios, es algo que se aprende, algo que se consigue, algo que uno logra conseguir. Porque lo mismo que cualquier relación, cada uno de nosotros tiene un timbre de voz diferente. ¿Sí sabía usted eso? Usted tiene un timbre de voz diferente. Yo tengo un timbre de voz diferente al de mi hermano, diferente al de mi papá. Y aunque se parezca un poco mi voz, de todas maneras, cuando hablamos, el que nos conoce bien nos puede identificar. El que no nos conoce bien, entonces pudiera yo hacerme pasar por él, por el pastor Orlando. Pero el que conoce la voz del pastor Orlando dice: no, esa no es la voz del pastor Orlando. El que conoce mi voz dice: ese es el pastor Jonathan el que está hablando. Cada uno tiene un timbre de voz diferente, pero eso se logra distinguirlo, se consigue en una compenetración de la relación con esa persona. De la misma manera pasa con el Señor. El Señor habla, y Él habla de muchas maneras. El Señor habla
Pero los que somos sensibles a la voz de Dios somos aquellas personas que pasamos tiempo con el Señor suficiente para conocer cómo es que Dios opera, cómo es que Dios habla, cómo es que Dios pone el timbre de su voz. Cuando el Señor está enojado con nosotros, nos dice de una manera. Cuando Él está alegre con nosotros, nos habla de otra manera, pero su timbre es inconfundible para nosotros. Pero para quien está en el mundo no distingue, no puede conocer. Van detrás de otros pastores, van detrás persiguiendo a otros líderes, a otros que van dirigiendo sus vidas, pero no el buen pastor. Así que, como nosotros conocemos la voz del Señor, entonces dice el versículo 5 de Juan 10, que las ovejas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para cumplir el propósito del Señor? Pues hermanos, pasando más tiempo con el Señor, porque así identificamos nosotros la voz del Señor. Y cuando Cristo hable, entonces, y Él dice por acá, pues vamos por ahí. El lema es: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. ¿Por dónde, Señor? Y el Señor dice: por acá. Y entonces uno oye la voz del Señor y sigue por acá. El Señor dijo por acá. Si Él dijo por acá, vamos por acá. Pero si tú no pasas tiempo con Cristo, vas a escuchar las otras voces de los extraños y no distingues la voz del Señor. Y entonces vas a empezar: será por acá, será por allá. Oigo voces que es por acá. Y de pronto te metes por donde no debes meterte. Hay que saber identificar la voz del Señor. La pregunta sería entonces: ¿cuánto conoces tú la voz del Señor? Y hermanos, créame que eso no depende del cúmulo de años que tú tengas y de la experiencia en la iglesia. Puedes llevar muchas décadas, pero el Señor te llama, te habla y tú no entiendes todavía, no has compenetrado tú en esa relación con el Señor. Así es que para poder entrar en esa relación donde el Señor nos quiera a nosotros tener, bueno, todo parte con un llamamiento. El Señor nos llamó, pero poder aprender a identificar su voz, conocer su voz y poder vivir de la manera al agrado del Señor, entonces se tiene que cumplir en nosotros lo que dice Marcos capítulo 8, porque el Señor dice en el versículo 34 que el Señor llamaba a la gente y a sus discípulos. Pero vea lo que les dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? El yo no va. El yo, lo que yo diga, no va. El ego no va. La presunción no va. Las metas personales no van. Niéguese a sí mismo. Y al negarse a sí mismo para seguir al Señor, entonces vendrá oposición. Tome su cruz. Tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Que va a haber un peso, va a haber una resistencia. Vas a tener problemas familiares, vas a tener problemas económicos, problemas laborales. Y hay que tomar esa cruz para seguir al Señor. Y entonces después, sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que el último objetivo de la vida tuya, la meta tuya tiene que ser el de vivir al agrado del Señor, agradando al Señor en todo, negándonos a nosotros mismos. Nos surgen ideas, nos surgen proyectos, nos surgen deseos, caprichos para alcanzar. Pero entonces el que se niega a sí mismo está identificado con la voz del Señor. Y uno entonces le dice: Señor, ¿te parece bien esto o no te parece bien esto? Quiero emprender esto, quiero hacer esto, quiero ir allá, de pronto el soltero, quiero casarme con esta muchacha, casarme con este muchacho. ¿Te parece bien esto? Y si el Señor te dice sí, ok, hágale.
Aquí hay que buscar la bendición del Señor, no la bendición de una persona. Si el Señor te dice, hágale, hágale. Pero si el Señor te dice no, entonces no se meta. Pastor, ¿cómo puedo yo saber si sí es la voluntad de Dios o no? Bueno, es que eso está muy sencillo. Es que tienes que conocer la voz del Señor. Si oras, si lees la palabra, si interactúas con la iglesia, si escuchas los sermones, si has bajado la guardia, si eres una persona humilde, entonces vas a identificar la voz del Señor y vas a entender qué decisión debes tomar. Ese es el último objetivo en la vida, serle agradable al Señor. Eso es lo que el apóstol decía a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ya no más. Ya no vivo yo. ¿Puedes decir tú eso? Ya no vivo yo. Hermano, eso es difícil decirlo. Ya no vivo yo. Es mi opinión, ya no importa. Ya no vivo yo. Si tenías planes, metas, proyectos, entonces esos proyectos ya no van. Es el proyecto del Señor. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y las demás cosas no interesan. De allí que la Escritura entonces nos insta, miremos unos pasajes, nos insta a nosotros a buscar lo que es agradable al Señor. No lo que es agradable para nosotros, hermano. Nada que hagamos nosotros tiene que agradarnos a nosotros y no agradarle a Dios. Imagínense. Tu forma de vida, tus relaciones, hasta el culto. El culto no debe ser del agrado nuestro. El culto debe ser del agrado del Señor. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Está hablando del culto, imagínense. No os conforméis al siglo. O sea, lo que la gente pueda pensar, también cabe ahí, lo que la gente pueda pensar de que es el culto. Pero el culto debe ser del agrado a Dios. Si te gustó el culto cuando tú termines ahora en nuestra asamblea colectiva, cuando tú termines esta asamblea, entonces pregúntale: Señor, si te gustó, si fue de tu agrado. O vele preguntando, de pronto el Señor te va diciendo: no, presta más atención. Pregúntale: Señor, si te agradó, si es de tu agrado lo que estoy haciendo o no. Así es que tiene que ser del agrado del Señor. Según a los Corintios 5:9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Hay un cúmulo de situaciones en tu vida, dolores, tenemos que pasar aflicciones. Este tabernáculo tiene que deshacerse para vestirnos del tabernáculo celestial, pero mientras eso pasa, entonces, estando presentes o ausentes del cuerpo, tenemos que procurar también serle agradable al Señor. Por eso es que la iglesia debe predicar e insistir que esto no es mío, esto es de Dios. Mi cuerpo no es mío. Es un recurso que Dios ha dado para la iglesia, para la familia, pero no es para el deleite mío de los años que yo vivo aquí, no, es para el Señor. Por eso debo cuidarlo para el Señor. Para el Señor. Así es que estando ausente o presente debo serle agradable. Y ya leímos esos pasajes en Hechos. Juzguen si es mejor o más necesario obedecer a los hombres antes que Dios. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, el apóstol Pablo emplea la figura del atleta que corre. Usted puede después desmenuzar estos pasajes, pero resumiendo y parafraseando partes del pasaje, el apóstol entonces dice que el atleta, para poder alcanzar ese premio, no lo hace de cualquier manera, sino que corre de una manera especial. Tiene que
abstenerse de cosas. Versículo 25 de 1 Corintios 9. 1 Corintios 9 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Y nos da ahí la manera, no a lo que va pasando, no al día a día, sino que doblega su cuerpo, lo pone en servidumbre, es decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no es como yo quiera, y que no vivimos esta vida para vivirla de la manera que yo quiera. ¿Cómo quieres vivir? No, es cómo quiere Dios que yo viva la vida. ¿Cómo quiere Dios? Hermanos, este año vamos a recibir instrucciones nosotros del buen vivir. Cómo vivir bien la vida en todas las diferentes áreas de nuestra vida. Así es que él dice: yo corro de esta manera, yo golpeo mi cuerpo, es decir, que lo pongo en servidumbre, lo doblego para que no domine el cuerpo, sino que sea el divino plan del Señor. Así es que no es vivir el evangelio de cualquier manera, sino que hay que obedecer al Señor, vivir para Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero vienen entonces confrontaciones, viene la táctica pues del enemigo para desmotivarnos a nosotros en buscar lo que al Señor le gusta. Vean, hermanos, hablar de la relación con Dios es algo muy importante. La iglesia debe crecer en su relación con Dios. Nosotros tenemos una relación colectiva con Dios. Él nos mira a nosotros, somos su pueblo, y le cantamos colectivamente y ofrendamos colectivamente y trabajamos todos juntos. Pero al fin y al cabo, la relación con el Señor es individual, es particular, es única, personal. Y esta relación difiere de uno a otro. O sea, Dios no tiene la misma relación conmigo que tiene con cualquiera de ustedes. Y no es que el pastor está por allá arriba, está cerquitita al Señor. Meditábamos el jueves, ¿no? El pastor está, no. Todos somos iguales. Estamos al mismo nivel. Pero Dios entonces tiene una relación individual con cada uno. De allí que las normas éticas y las normas de comportamiento varían de un lugar a otro y varían de una persona a otra. El Señor está invitando a una relación particular con Él. Dependiendo de la profundidad que nosotros hemos conseguido en la relación con Dios, porque así como tú creces en tus relaciones interpersonales y estás más cerca a unas personas que a otras, inclusive dentro del seno familiar, puede que estés más cerca a una persona que a otra. De la misma manera con el Señor aquí tiene una relación más profunda con unos que con otros. Y nosotros hemos entendido que Dios quiere tener ese contacto con nosotros, pero el plan de vida del Señor con cada uno de nosotros es diferente. En términos generales, pues es el plan, la proyección de vida es, bueno, el Señor nos da vida y crecemos y nos casamos y nos reproducimos, servimos al Señor y morimos. En general, pues ese es el proyecto de Dios, general. Pero ese proyecto general el Señor lo va especificando en cada uno de nosotros, se va mostrando, se va manifestando, y por eso todos tenemos diferentes capacidades, diferentes talentos, diferentes en nuestra proyección de vida, etapas de nuestra vida, metas. Unos van por un lado, otros por otro, porque el Señor los va guiando y va dando esas habilidades. Así es que aunque difieran los planes de proyección de vida de Dios con cada uno, aunque hay que enfatizar que se debe mantener la unidad del Espíritu,
y por supuesto el fundamento de la doctrina y la vida de santidad, porque eso es innegociable. Una cosa es que Dios tenga diferentes proyectos de vida con nosotros, y otra cosa es que alguien diga aquí que hay un solo Dios y otro diga aquí que no, que son tres, otro diga allá que no hay Dios, o que la santidad es esto y que la santidad, no. La santidad conviene a la casa del Señor. Santidad es santidad. La doctrina es la doctrina, es innegociable. La unidad es innegociable. No, que yo busco el plan de Dios para mi vida a mi manera. Así es que me voy a desvincular de la iglesia y me voy a encerrar en mi aposento y voy a hacer yo iglesia allá en la casa. Y voy a leer la Biblia y voy a orar allá y voy a vivir mi vida y voy a dejar que Dios me vaya hablando y entonces proyecto mi vida de esa manera. No, porque eso va a ir en contra de la sana doctrina, del congregarse, del tener comunión unos con otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. No, yo ya no necesito un pastor, ya no necesito iglesia, ya no necesito comunión. No, eso riñe con lo que el Señor ha determinado en nosotros. No, que ya no hay que bautizarse en el nombre de Jesús. No, que ya no hay que recibir el Espíritu Santo. No, eso riñe con el plan doctrinal del Señor para la iglesia. Pero Dios tiene un plan de proyección de vida con cada uno de nosotros. Y puede diferir el mío del suyo, porque mi relación con el Señor es única. Y el Señor me puede a mí decir cosas respecto a la proyección de vida que de pronto no se las dice usted, o viceversa. Por ejemplo, en la toma de decisiones, en la manera de vivir, en la manera de criar, en la manera de educar, en la manera de practicar la ética cristiana, que va a diferir de un lado a otro, pero dependiendo de la profundidad que yo tenga en el Señor y de cuánto tiempo paso yo con Dios, Dios me va a hablar y me va a enseñar a mí el camino que yo deba andar para agradar al Señor. Aleluya. De manera que hay que ser sensibles a la voz de Dios y saber cuándo está hablando Dios. Hermano, Dios habla de diferentes maneras. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, el Señor da a entrever ahí porque el Señor habla al profeta, y sin duda uno de los profetas que Dios usó más en la escritura para reprender a la nación del Señor. Y Elías, después de haber orado y haber hecho llover fuego del cielo, descendió fuego del cielo, huye y se esconde en una cueva. Y cuando está escondido allá en la cueva, depresivo, con deseos hasta de morirse, entonces Dios le habló. Yo quiero que entendamos, hay problemas, hay situaciones, hay decisiones que tomar, pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, sabe identificar la voz del Señor. Pero el Señor aquí en el capítulo 19, en el versículo 11, el Señor le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Podía Dios hablar o ha hablado Dios de esa manera? Claro que sí. Claro que sí. Quebraba las peñas, rompía los montes, un poderoso viento, un torbellino, un viento. Pero Dios no estaba hablando en ese viento. Y tras el viento entonces un terremoto y se sacudió la tierra. ¿Qué dice la escritura? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, ¿cierto? Dios cuando habla, la tierra puede sacudirse. Claro que sí. Pero entonces Jehová no estaba en el terremoto.
Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿No te ha hablado el Señor por medio del fuego? Claro que sí. O sea, Dios ha hablado de diferentes maneras. Lo que el Señor, entiendo, le estaba diciendo al profeta es que Dios habla de diferentes maneras, y como cuando Dios quiere moverse, Dios se mueve como Él quiere moverse. Pero después vino entonces un silbo apacible y delicado. Silbo apacible y delicado. A veces queremos es ver a Dios mover en los terremotos y en los fuegos y en los vientos. Y sí, Dios puede hablar así, lo ha hecho. Pero a veces el Señor también habla en el silbo apacible y delicado. Diferentes mensajes, entiendo yo, y de diferente manera que Dios quiere hablar. Y el profeta entendió. Dice el versículo 13: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y con su mano y salió y se puso a la puerta. Entendió que Dios le estaba hablando. Así es que, hermanos, hay que estar cerca del Señor para conocer la voz de Dios, identificar la voz de Dios. ¿Qué querrá el Señor decirte a ti en todos los proyectos que Él nos va a permitir, en todas las encomiendas que el Señor nos dirija a nosotros en las misiones para este año y para la vida? Hay que pedirle al Señor que háblame, muéstrame, imparte sabiduría, que hable el Señor. De pronto le hablará a usted en un sermón así, terremoto, y usted escuche, y ahí le habló el Señor a usted así, y de pronto al otro no le habló de esa manera. Y después viene otra vez el Señor y le habla en un silbo delicado, suave y apacible, y usted sintió que el Señor le estaba respondiendo y le estaba dando instrucciones del buen vivir. Pero de pronto al otro hermano no le habló de esa manera. Uno no puede generalizar, ¿no? Dios habla, hermanos. El pastor predica, el diácono predica, la hermana, el hermano predica, los niños predican. Y puede hablarte el Señor por medio de un sermón, te puede hablar el Señor por medio de una canción, te puede hablar el Señor por medio de un niño, por medio de una acción, te puede hablar el Señor por medio de una visión, te puede hablar el Señor por medio de un sueño. Todo tiene que ser guiado por Dios en la sobriedad, por supuesto, para no dejarnos nosotros de pronto ir detrás de voces extrañas, digámoslo de esa manera, que perturban. Pero el que está metido en el Señor, hermanos, el Señor de que te habla, te hace entender, pero te habla para que tú entonces recibas una misión y unas instrucciones y desarrolles entonces el propósito del Señor. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 13. Ahí le queda de tarea para que usted estudie este pasaje. Voy a dar resaltar algunas cosas del pasaje, porque encontramos a un varón de Dios que Dios le dio una instrucción. La instrucción es: hay que ir a reprender a ese reino del norte, a ese rey Jeroboam, porque lo que hizo Jeroboam fue que al dividirse el imperio, entonces él establece un lugar de culto que no es, un orden sacerdotal que no era, un altar que no era, porque Dios había puesto su nombre sobre el monte santo, sobre Jerusalén, el lugar donde se debía adorar. Esa conversación que tiene la mujer samaritana y el Señor, que al profeta se le iba a preguntar acerca del postrer tiempo, acerca de dónde tenían que adorar, cuál era la adoración verdadera, y el Señor le dice: la hora viene y ahora es, ¿no? Ese conflicto nace aquí. Los samaritanos y los judíos entonces encontraron ese punto donde ellos se dividieron, se abrieron, y unos decían: se debe adorar aquí en Betel, y otros decían: tiene que adorarse allá abajo. Bueno, viene entonces el varón de Dios y entonces está delante del rey, versículo 1, y estando junto al altar para quemar incienso,
aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Claro, el rey entonces se enfada y levanta su mano diciendo para que lo aprendan y lo detengan. Y cuando Jeroboam extiende su mano se le secó y no la pudo enderezar. El juicio de Dios. Y entonces en el versículo número 6, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Entonces el rey le dice, le agradece: gracias, ven conmigo a la casa, ven conmigo a la casa, te voy a dar comida y te voy a dar un regalito. Comida y regalo, eso se lo puso, imagínese, te voy a dar comida y te voy a dar un presente. Versículo 8 y 9. Entonces el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa. Yo veo en este joven, es un joven profeta, un varón de Dios. Recibió una instrucción de Dios, una misión. Tu misión es ir hasta allá y derramar entonces mi palabra profética de juicio contra el reino del norte. Y después entonces regresarás y le da unas instrucciones. Y aquí está ese hombre, se levantó con autoridad, dio la palabra que el Señor le había dado y se cumplió, se quebró el altar, se secó la mano del rey. Y aquí le dice: Jehová me ha dicho, versículo 9, versículo 8. Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. O sea, está demostrando un carácter recio, que está bien centrado. Recibí instrucción: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? Verso 9. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comerás pan ni beberás agua, ni regreses por el camino que fueres. El Señor le dijo: vaya, diga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. El Señor le da instrucciones claras. Así que el joven profeta sabía que Dios había hablado. Y claro, cuando él da la palabra y se seca la mano, el brazo del rey, se quiebra el altar, o sea, esa es la respuesta de que Dios estaba con él y que la palabra que estaba diciendo venía de la presencia del Señor. O sea que este joven se sentía respaldado por Dios, que hablaba con Dios, Dios le decía, Dios le daba instrucciones y Dios respondía a su palabra y hacía obras y secaba las manos y sanaba las manos y quebraba los altares. Dios estaba ahí. Así es que si me dieras la mitad, aunque me diera la mitad de tu casa, el rey, no, porque Jehová me ha dicho así. O sea, muestra un carácter, hermanos. Nosotros tenemos que ser gente de carácter, que cuando el Señor nos dice: quiero que hagas esto y vas a irte así, 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 entonces uno hace eso y el Señor va con uno. Pero entonces, bueno, la historia usted la puede leer con más detalle, pero se entera un profeta viejo que Dios había hablado de esa manera, y el profeta viejo entonces sale a buscar el profeta joven. Y cuando el profeta viejo entonces lo encuentra, salte al verso 14. Y
Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. O sea, otra vez, ¿cierto? Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas allí agua, ni regreses por el camino por donde fueres. O sea, se fue con la instrucción, pero entonces aquí fue donde falló el joven, porque el profeta viejo le dijo: yo también soy profeta como tú. Y cuando él escucha esas palabras, yo soy como tú, profeta como tú, entonces bajó la guardia. Bajó la guardia. Y el profeta le dijo: un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y entonces el profeta joven dijo: no, pues si Dios habló por medio del ángel y le habló a usted, pues entonces debe ser que el Señor cambió de parecer. Entonces se fue el joven, profeta joven, y se metió a la casa del profeta viejo y comió y bebió. Versículo 19. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, y no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Eso era muy importante para un judío, ser sepultado con la casa de sus padres. Y cuando el profeta viejo entonces le da esa palabra de Jehová, entonces él sale, el joven sale, y por allá entonces lo ataca un león y lo mata. Pero lea después de usted con detenimiento, pero el león fue con una misión de parte de Dios. Dios lo mandó, un león. Y el león mata al profeta joven. Y el profeta joven cae en tierra, pero no se lo comen, no lo devora. Imagínense un león y no se come. Y el asno entonces queda también ahí echado. Entonces está el león echado, el asno echado y está el cadáver del profeta joven. Y después le dan la noticia al profeta viejo. El profeta viejo sale a buscarlo y así los encuentra. El león vivito y coleando. O sea, ahí está el león domado por el Señor, porque fue mandado con una misión: matar al profeta joven, pero no comérselo. Y ahí está el asno y el cadáver. Y después la historia se vuelve más conmovedora, pero el hecho es que el profeta joven baja la guardia. Y después de haber tenido un carácter, Dios me ha hablado, y se siente con autoridad, después entonces baja la guardia y dice: entonces Dios me cambió el plan, entonces listo, vamos. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. En los proyectos de vida, hermanos, el Señor te va a hablar a ti, te va a dar instrucciones qué hacer, así como se le dijo a este: vaya, diga la palabra, no coma esto, no beba esto y regrésese por este otro lado. Y de pronto el otro camino de pronto era más largo. De pronto él tenía mucha hambre, tenía mucha sed, pero Dios le dijo que era así. Si fue así, así tenía que ser. El Señor nos va a hablar a nosotros y nos va a dar instrucciones. Pero donde quiero llegar, hermanos, es a que nosotros vamos a tener resistencia, porque hay un enemigo de nuestras almas que no quiere
y no está contento con tu relación con Dios, con tu amistad con Dios, hermanos, tenemos nosotros acceso a la presencia de Dios, donde Dios nos habla, donde pasamos tiempo con el Señor, recibimos la palabra del Señor, instrucciones para el buen vivir, y entonces recibimos nosotros todo eso y salimos del culto, del devocional, o salimos de ese momento de meditación y de hablar con el Señor, salimos nosotros con autoridad, salimos nosotros capacitados por el Señor, llenos de la presencia de Dios, salimos nosotros creyendo de verdad que el Señor va con nosotros. Y en el momento en que encontramos la oposición, en el momento en que encontramos a un profeta viejo, llamémoslo así, que nos diga he recibido palabra de Jehová, entonces se nos cambian a nosotros los planes, se nos dañaron los planes. ¿Qué pasó allá en la intimidad con Dios? ¿O es que no te habló Dios? Pasamos tiempo con el Señor en intimidad y Dios nos habla, pero después salimos y dudamos. Entonces no fue que Dios no me habló, no, fue que es que Dios cambió el plan para mí. No, Dios quiere gente de carácter, gente que le crea a Él. Hay que cumplir la misión. El profeta fue y cumplió la misión, pero no siguió todas las instrucciones. Hay que pedirle al Señor instrucciones. Dame instrucciones en mi buen vivir. Instrucciones. Cuéntame, Señor, ¿qué es de tu agrado? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel de congregación. ¿Qué quieres que yo haga con los recursos que tú me das? Recursos económicos, con talentos, con todos los recursos que el Señor, aquí está esto, ¿qué quieres que yo haga con todo esto? Y el Señor te va a ir dirigiendo y te va a ir diciendo, ve allí, haz esto, di esta palabra y vas a hacer A, B, C, y tú vas a recibir esta instrucción y vas a decir sí, pero en la mitad del camino no te quedes sentado comiendo y bebiendo donde el Señor te dijo que no te sentaras a comer, sino que ten presente la instrucción del Señor y obedece al pie de la letra. Hubiera sido sepultado este joven con sus padres. Que el Señor nos dé instrucción del buen vivir. Así es que vas a recibir tu contradicción. El apóstol Pedro dice, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. A ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, de disolución y os ultrajan. Vas a tener resistencia, hermano. Un cristiano que no tenga resistencia es un cristiano que no está haciendo las cosas bien. Si donde tú vas todo va bien, eres amigo de todos y te sientas a comer con todos y nunca hay ningún problema ni nada, no estás haciendo las cosas bien. No, tiene que haber resistencia. Así es que Pablo le dice a los corintios en la segunda carta, ojalá me toleraseis un poco de locura. Y les habla fuerte. Versículo 2 del 11, según a los Corintios, porque os celo con celo de Dios. Os he desposado con un solo esposo, con una razón para presentaros como una virgen pura a Cristo. El objetivo, hablando en este caso, hablando de la santidad, de consagración al Señor, presentarlos puros a Cristo, sin mancha, virgen pura y santa, pura a Cristo. Pero entonces, ¿qué estaba pasando? Que habían unos enemigos, habían unos que salían al encuentro para desmotivar a la iglesia. Y entonces Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? Con que Dios os ha dicho que si miras la fruta, entonces que no la puedes ni tocar ni mirar. Y ella, sí, no, es que no se puede ni ver ni mirar, es el mandamiento pesado. Con que Dios, y la serpiente le puso el hombro para que
Eva entonces, sí, esto está muy duro, esta vida cristiana es muy difícil. Sí. Y entonces la engañó con astucia. Y entonces el apóstol le dice a la iglesia: temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Hermana, hermano, cuide sus sentidos. Estamos hablando de navegación, estamos hablando de enrutarse en el camino que el Señor te va a mostrar. Si, ¿cuáles son tus sentidos? Sentido de ubicación, llamémoslo así. ¿No le ha pasado que a veces uno entra a un lugar oscuro o da uno mucha vuelta y después cuando en un centro comercial o algo así sale uno y empieza a mirar para todo lado? ¿Dónde fue que dejé el carro? ¿Dónde? ¿Sí? Hay unos que tienen mejor sentido de ubicación que otros. Satanás quiere engañar tus sentidos para que cuando Dios te diga es por aquí, esto es lo que hay que hacer, entonces te enreda Satanás y te empieza a hablar. Y cuando tú dices, ¿qué fue lo que el Señor me dijo? ¿Por dónde es que tengo que? ¿A dónde es? Y se te olvidó lo que el Señor te había dicho. Así es que el apóstol dice: tienen los sentidos extraviados, de alguna manera se le extraviaron. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Entonces a los Gálatas le dice, note qué tan parecido es la demanda del apóstol, o más bien la queja. A los Corintios le dice: tienen los sentidos extraviados. Y a los Gálatas le dice en el versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hablar de los sentidos que están extraviados, que están perturbados, sentido de ubicación. Aquí habla de la fascinación, que fueron de alguna manera manipulados o enseñándoles otra cosa que no era la sana doctrina. Entonces fueron fascinados. ¿Quién os fascinó? Y en el capítulo 5 de Gálatas, en el verso número 7, dice que todo iba bien. Dice, corríais bien. Sí, como cuando el hermano o la hermana está metida en el Señor y se nota un nivel en su consagración, ¿sí? Que llega temprano y que aplaude y que canta y que cumple con todas lo que el Señor le está pidiendo, y se ve que va para adelante y va caminando bien, va bien, va bien. Pero aquí entonces, ¿corríais bien? Y entonces la pregunta es, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Sentidos extraviados, la fascinación, el estorbo, la perturbación. Esto ocurre cuando uno está lejos de la voz de Dios. Cuando uno está cerca de la voz de Dios, hermano, le puede venir el profeta viejo, le puede venir a lo que a los corintios venía de pronto acerca del pecado, y a los gálatas de creer en otras doctrinas. Puede venir quien sea, alguien que usted de pronto considere muy importante. Oh, es que es una persona de mucha experiencia en el Señor, pero le está diciendo cosas que usted sabe que no van de acuerdo a la Escritura, y usted tiene su oído pegadito a la voz del Señor. Entonces usted no se deja perturbar, ni extraviar, ni estorbar. Y le va a hablar el Señor a usted directo a su corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno, hablar directo al corazón. Mientras somos niños en la fe, entonces el Señor utiliza a alguien para guiarnos, para dirigirnos, para enseñarnos. Pero ya cuando somos maduros en la fe, entonces no necesitamos que nadie nos enseñe, porque el mismo Espíritu nos enseña cuando se da la palabra. Entonces la voz del Señor trata con nosotros y nos ubica, nos direcciona, nos muestra el norte por donde hay que caminar.
No nos podemos nosotros dejar engañar a estas alturas de la vida. No se deje perturbar, no se deje distraer, no se deje fascinar, no deje que sus sentidos sean extraviados, hermanos. Es momento de creerle a la voz del Señor. Y si tú todavía no puedes identificar claramente cómo es que Dios te está hablando, te invito a que pases más tiempo cerca del Señor, que tú entres en oración, que entres en la búsqueda de la palabra, que tú de verdad desees en tu corazón estar tan cerquita del Señor, que aprendas a discernir su voz. Hermanos, vamos a vivir nosotros mejores vidas este año. Se lo aseguro que sí, en todos los ámbitos, en todas las áreas de nuestra vida. Vamos nosotros a ser exitosos porque el Señor está con nosotros. Yo le invito a que esté usted en pie, por favor. ¿Será que hay alguien hoy que está luchando con poder identificar la voz del Señor? Como que no puedes tomar decisiones fácil porque escuchas muchas, digámoslo así, muchas voces, muchos puntos de vista respecto al plan de Dios para la proyección de tu vida. Cierra tu oído a eso. Tú tienes acceso a la fuente de la sabiduría. Hermano, hermana, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué cree usted que deba hacer? De pronto si necesitas alguna instrucción, pero hermanos, Dios sabe todas las cosas. ¿A quién más le vamos a pedir? Hermano, hermana, es que yo no puedo, es que esto, Dios puede todas las cosas. En vez de estar tratando por un lado y por otro lado, creo que de pronto debes es hacer un alto en la vida y pasar más tiempo en oración con el Señor y con la palabra, cercanía a la palabra, y que el Señor entonces te hable a ti directamente. No, padre, pero es que usted es el pastor, sí, pero estamos al mismo nivel. Pues que el Señor no le puede dar a usted una palabra, el Señor no le puede dar a usted dirección en su vida. Eso es lo que Dios quiere. Eso es dejar de ser niños y es vivir la madurez en el Señor. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a nosotros, cuando oímos su voz, a no dejarnos perturbar ni extraviar, sino decir: es justo obedecer a Dios antes que los hombres. Si usted pone, hermano, ponga que hay resistencia. Hay gente que no está contenta, y el mismo diablo, por supuesto, no está contento con que usted tenga amistad con Dios. Imagínese, todos estos que estamos aquí, como 100, podemos entrar a la presencia de Dios y hablar con Dios, y Dios nos habla a todos. Satanás no está contento con eso. Los secretos que el Señor nos da, de su buen tesoro nos da información pronta, presta. Hermano, no hay que ir a un sitio determinado, no hay que hablar con una persona determinada, no hay que pagar un poco de plata a alguien por allá para que le dé una revelación de Dios. No, hermanos, eso es suyo. Usted tiene libertad para entrar al lugar santísimo para hablar con Dios. Entonces la pregunta es: Señor, yo te quiero agradar, Señor, enséñame. Quiero aprender a identificar tu voz. Dígale eso al Señor hoy. Enséñame a identificar tu voz. Ya, como Dios quiere hablarte, Él usará sus maneras. Pero dile: enséñame a identificar tu voz. Aleluya. Hermanos, estamos en la posición más especial, más especial. Enséñame a identificar tu voz. Así es que por delante, hermanos, está este horizonte, y el Señor
va a llenar nuestras vidas, nos va a direccionar. ¿Qué querrá hacer el Señor este año contigo, con tu familia, con la iglesia? No lo sabemos, pero descansa en el Señor. Dios tiene un perfecto plan para ti. Dile, enséñame a identificar tu voz. Así que, ¿por qué no meditamos un momento ahí, unos minutos? Y si estás con tu familia, levanta una oración, habla con el Señor. Por ahí van a venir profetas viejos a hacerte desistir de la misión. Resiste. Dios te habla a ti, Dios te habla a ti. Por ahí vienen quienes quieren perturbarte, quienes quieren fascinarte, quienes quieren engañarte, engañar tus sentidos. Fírmate tú en la voz del Señor, la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Piensa un minuto más ahí. Habla con el Señor, dile, enséñame a oír tu voz. Hermanos, cosas grandes van a pasar, cosas grandes en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, cosas grandes en tu servicio al Señor, cosas grandes van a pasar. Habla con el Señor, ábrele ese corazón al Señor. El Señor, te abro el corazón, hazme entender el camino por donde yo debo andar. Hazme entender cómo vivir bien la vida. Hazme entender las decisiones que debo tomar. Hazme entender. No digas, no, soy joven. No, Dios no va a querer hablar conmigo, Él quiere hablar con los viejos. No, Dios habla con los jóvenes, con los niños, con los viejos, con los de experiencia, con los que no tienen experiencia, hermano. El que quiere, Dios está listo para dar su soplo, dar su voz, o sacudirte, o un terremoto, o un fuego, o un ventarrón. ¿Cómo te querrá hablar el Señor? Hazme entender. Oremos. Señor Jesús, necesitamos aprender a oír tu voz. Todos nosotros, Señor, necesitamos. Tú estás hablando, tú tienes tus maneras, tú tienes tu proyección de vida para cada uno de nosotros. Creemos en ti, Señor, confiamos en ti. Enséñanos a identificar tu voz. Habla con claridad. Da las misiones, imparte misiones. Estamos listos, Señor. Danos misiones, danos instrucciones. Obedeceremos, Señor, al pie de la letra, porque creemos que tú eres soberano. Bendice tu iglesia, Señor. Dirígenos, Señor, en tu propósito. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti.
estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño,